Bueno, hoy tengo el privilegio de contar con Roma López, que Roma es divulgadora científica, es neurocoach, es health coach y una persona que para mí es entrañable y también una gran profesional. Ella, en su pasión por ayudar a las personas, ha investigado muchísimo sobre todo lo que es el eje bidireccional intestino-cerebro y hoy vamos a estar centrados en justamente un entrenamiento que ella misma ha desarrollado, un método que ella ha desarrollado, pero bueno, me gustaría que la pudieran escuchar para que pueda contar un poquito más. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por este espacio, por tu tiempo y bueno, es un placer poder estar aquí contigo y poder hablar un poquito más de esa metodología, como tú bien mencionas, que está creada pues para mejorar, implementar los hábitos de una forma gradual, de una forma que no resulte un castigo para la persona, que muchas veces cuando hablamos de mejorar hábitos, cuando hablamos de bueno, pues comer mejor, tener una mejor higiene del sueño también, o incluso simplemente el hecho de no estar inflamados, de hacer esos pequeños ajustes que son tan importantes, resulta que es un mundo. O sea, al final te pones Sí, en el día a día. parece que justamente el querer vivir de forma saludable es como que hasta genera estrés, ¿no? Y lo que queremos evitar justamente es esto. Efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos realmente integrar esos hábitos de una forma paulatina, gradual y duradera? Es decir, que Ujú. no adquiramos una codependencia hacia una herramienta, hacia un profesional o hacia algo externo, sino que seamos autosuficientes. Entonces, yo creo el método junto con un equipo especializado multidisciplinar, es decir, experto en cada área, creamos un método que se llama el entrenamiento de microbiota consciente. Debo decir que vamos, para no faltar a la verdad, que es verdad que la idea surge de mí y que soy un poco la que tiene iniciativa de tener esa visión, que al final no deja de ser otra que la visión que tiene la propia ciencia, porque todo esto, Correcto. querida Paula, está basado en la En ciencia, ciencia. efectivamente, y además en los últimos estudios científicos. Y que Esto esto lo reflejas en tu libro, ¿verdad? Porque has sacado un libro donde hablas del entrenamiento. Bueno, tienes varios libros, pero en el último libro del entrenamiento de la microbiota consciente hablas de todos estos últimos hallazgos científicos y los vuelcas allí, ¿verdad? Todas esas referencias. Así es, en Nutre tu vida extraordinariamente de Oberón Anaya, el grupo Anaya, pues relato por parte, hacemos una introducción de cada uno de esos 5 pilares fundamentales. Esos Ujú. 5 pilares fundamentales que efectivamente tienen una parte base, que es la microbiota, ese conjunto Correcto. de microorganismos, bacterias, virus también, porque bueno, son microorganismos sobre todo, ¿no? Ujú. Em, que cohabitan en nuestro interior, en este caso, cuando hablamos de microbiota intestinal, hacemos referencia a los microorganismos de nuestro intestino, del sistema digestivo, ujú. Ujú. Y, por supuesto, la conciencia, ¿no? Que esto es un poco, que dirá la gente, microbiota consciente, pero ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser la microbiota consciente? Bueno, realmente con esta definición lo que queremos hacer es alusión al hecho de la importancia y lo imprescindible que es la atención plena, la conciencia plena. Correcto, Es correcto. decir, aquí hacemos alusión de forma indirecta, ¿no? O directa al eje intestino-cerebro que tú también mencionabas al inicio. Entonces, este eje es fundamental, cada vez está más estudiado. Nosotros llevamos, bueno, este método se creó ya hace años. Lo que pasa es que hemos creado una metodología en torno a lo que es cada una de las partes, de las áreas, que ahora te voy a introducir brevemente, que son 5. Que es, por un lado, por supuestísimo, el funcionamiento del cerebro, la neurociencia. Nos basamos en la neurociencia, en cómo funcionan Correcto. distintas áreas de nuestro cerebro. Es importante saber cómo funciona la maquinaria para poder utilizarla de la forma más Aplicar esta metodología, claro, evidentemente. veces, y aquí abro un pequeñísimo inciso, cuando hablábamos de la dificultad de esos nuevos hábitos, viene dada porque efectivamente el cerebro, como órgano, un órgano muy importante de nuestro cuerpo, necesita, demanda mayor, o sea, más cantidad Más de energía. energía.
exacto. Exactamente. Entonces, es lógico que por eso nosotros nos sintamos más cansados. Por eso yo además no recomiendo iniciar varios hábitos a la vez, sino implementarlos gradualmente, uno a uno, y hasta que uno no esté iniciado, no empezar el o sea, uno no esté integrado, perdón, no iniciar el siguiente, ¿no? Y así, Eso es muy buen dato, perdón que te interrumpa, Roma, pero eso es muy buen dato porque la gente es como que quiere un cambio de vida y quiere hacer todo a la vez y genera lo que dijimos al principio, ese estrés que luego al final no haces absolutamente nada, porque ves que cuando no llegas a todo, pues es- abandonan todos los buenos hábitos que habían comenzado con la mejor intención, pero dándose cuenta de que a lo mejor no tienen los recursos suficientes. Por eso es tan bueno este entrenamiento, ¿verdad? efectivamente, porque tenemos en cuenta, como tú bien dices, Paola, el funcionamiento del cerebro, las diferentes áreas. Cómo podemos también cambiar, voy a decirlo en términos muy coloquiales para no ponerme en plan Para que técnica. todo el mundo pueda entenderlo, Claro, exactamente. porque aunque esto está basado en la ciencia y en los estudios de los científicos, los más actualizados, a mí me gusta contarlo de una forma muy amena y aplicable al mundo real, ¿sí? Exacto. Entonces, por ejemplo, entendemos que la amígdala tiene una plasticidad, es decir, cambia su tamaño. La amígdala es la parte del cerebro, ¿no?, que se activa cuando tenemos una situación de urgencia, el estrés, la ansiedad esta que nos produce, ¿no?, el miedo, todo lo que son pues, emociones muy primitivas que nos generan Ujú, huida o lucha. La amígdala está muy involucrado, ¿no? Es ujú, importante saber que en este caso la amígdala podemos trabajar en ella de tal modo que a través de herramientas, ciertas herramientas que tienen mucho que ver con la respiración diafragmática y otras muchas de atención plena, la ujú. amígdala podemos modularla de una manera en la que no se active, no, o sea, no estemos irascibles, o sea, tengamos más capacidad como un músculo, ¿no? Entrenarlo como un músculo que no está a la que salta, ¿no? Y Claro, esto es el importante. mecanismo de lucha-huida que tenemos ancestralmente y que nos protegió durante muchísimos siglos, justamente que ahora con el estrés puede ser que continuamente esté activado y lo que tenemos que ayudar es a esto que mencionas, ¿no? Efectivamente, Paola, porque fíjate, además el cortisol, la Mm, archiconocida hormona del estrés, no es mala. Gracias a ella no, nos levantamos todos los días. claro, El claro. problema es que sí, de cuando está de alguna manera. Cronificada, Sí, efectivamente, se mantiene en unos niveles muy altos de una forma constante. claro. Eso es lo que no es nada recomendable y que acaba generando trastornos, alteraciones en la homeostasis natural del cuerpo. La homeostasis Mm, natural quiere decir el equilibrio natural del organismo que es necesario para que un organismo esté saludable, ¿sí? correcto. Entonces, en este punto, pues saber cómo funciona el cerebro y cómo podemos ayudarle a optimizar sus capacidades, consideraba que era fundamental. Fundamental mencionarlo, exacto. Sí, bueno, los neurocientíficos, Nazaret Castellano, Antonio Damasio, grandes referentes contemporáneos, pues además Nazaret en este punto, pues una gran divulgadora científica que gracias a ella pues está llegando la neurociencia también al público en general. También, por supuesto, desde aquí mando un saludo a David Gómez y a Isabel Sousa, que son grandes profesionales dentro del ámbito del coaching, del neurocoaching Ujú, y que, bueno, pues son maestros que me han enseñado a aplicar herramientas, que este sería el siguiente pilar, exacto. herramientas de coaching profesional, del coaching profesional, que ahora veremos que no tiene nada que ver con lo que se entiende últimamente por Por coach o coach. en las redes, ¿vale? No tiene nada que ver. Y esas herramientas, cuando tienen en cuenta el funcionamiento del cerebro, son mucho más efectivas. Ujú, Y aquí entraría el factor ya mente, ¿no? Una cosa es el cerebro y ya mente. La mente, el enfoque mental, la atención plena. Yo trabajo mucho con el mindfulness, que además, de nuevo, tiene una grandísima evidencia científica y en concreto la aplico mucho al área de la alimentación, el mindful eating. Ujú. eating. Ahora Ujú, vamos a ver que microbiota consciente está muy centrada en la relación que tenemos con los alimentos, no solamente lo que correcto. comemos, que sería un tercer pilar, aprovecho Ujú. para mencionar, que es la nutrición, es decir, la aportación nutricional que tienen los alimentos, su matriz alimentaria, vitaminas, o sea, el conjunto, ¿no?, de vitaminas. eh, Minerales, fibras, proteínas, sí, 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 exacto. Exactamente. Porque de hecho, en base a la nutrición, también es la microbiota, cómo la estamos alimentando, ese ecosistema que tenemos dentro, cómo lo estamos alimentando, que eso lo Efectivamente. mencionas en tu libro. Efectivamente. Bueno, yo debo decir que cuando hablo de un equipo multidisciplinar y hablamos sobre todo, ¿no? De Ujú, planes muy personalizados, aquí hay algo, un alto en el camino que es muy importante.
Igual que hay un profesional, un neurocoach que ha aplicado herramientas profesionales de coaching, tiene una formación adecuada para poder ayudar a esa adherencia de hábitos. Ujú. Efectivamente, en la parte de la nutrición, el dietista nutricionista, o digamos, el sanitario especializado en nutrición, debidamente formado, es el que tiene la capacidad de crear unas pautas nutricionales adecuadas para cada una de las personas. Correcto, ¿Qué decir con esto? No es una dieta para todo el mundo, ni una dieta para ti para toda la vida. La dieta, como ellos bien explican y precisan, aquellos profesionales que además a mí me gusta referenciarme y tener muy en cuenta en mis trabajos, ellos, por supuesto, hablan de la importancia de un estudio de la composición corporal, que además varía a correcto. lo largo de la vida, a lo largo de los años, pues composición corporal, es decir, la masa muscular, el porcentaje de grasa, que no es tanto el peso, que mucha No, gente... no, no, no. De hecho, cada vez hay más estudios que revelan que no tenemos que dejar de obsesionarnos con el peso, porque conforme a tu composición corporal tendrás más músculo que pesa muchísimo más que lo que es la grasa, que la grasa también es saludable. O sea, es la composición corporal. Eso es lo más importante. Efectivamente, Paola, efectivamente. Y por supuesto, pues luego si hay el líquido extracelular, o sea, retenciones de líquido, cómo está el sistema Correcto. linfático funcionando. Entonces ahí se necesita un sanitario que valora una analítica también, un perfil clínico. Evidentemente. Por supuesto, siempre, y esto es muy importante decir, las patologías van a ser diagnosticadas por los médicos Por facultativos. supuesto. Nunca otra persona, ¿vale? Pero es verdad que Ujú. el dietista nutricionista tiene la capacidad, está especializado en la aportación, o sea, en cómo aportar nutrientes al organismo teniendo en cuenta todas las variables. Eso es Correcto. importante. Y aquí Por eso es entra que los planes son personalizados, personalizado. justamente por esto, ¿no? Y no son Adaptados a cada persona. restrictivos. Y no son restrictivos, es decir, Claro. no tienes que pasar hambre. Fíjate que es lo que ocurre, Paola, brevemente, Ujú. cuando nosotros quitamos alimentos que no son no es necesario quitarlos de una dieta, que nuestro metabolismo basal pues se ralentiza, o sea, va más lento, ¿no? Correcto, Va más despacio, correcto. y eso dificulta luego otros procesos y también un incremento de la grasa negativa, ¿no? Y genera estrés. Y Y genera sí, estrés que eleva el cortisol y entramos en un círculo vicioso. y tener en cuenta los gustos gastronómicos también, que es muy Claro. importante, porque ¿por qué voy a dejar de comer un chocolate si me gusta ahora? Pero hay que saber en qué momento del día, en qué cantidades, cómo ¿Qué lo tipo puedo de comer, chocolate? qué Que tipo no de todos los chocolates chocolate, valen. Claro, qué etiquetado vamos a tener claro, en cuenta a la hora de comprar, porque hay claro. muchos productos a día de hoy y muchos alimentos en nuestro mercado y nuestros supermercados. Mm. Entonces, todo eso es un asesoramiento nutricional integrativo, totalmente Ujú. especializado y personalizado. ¿Por qué? Porque aquí entra el factor determinante, la microbiota. La microbiota, Correcto. microorganismos, esos bichitos que tenemos por aquí rondando, tienen mucho que decir en nuestra salud diaria y en Ujú. nuestro bienestar. Y esto es lo que une también los tres anteriores, ¿no? Los Claro. puntos anteriores. Porque fíjate, Paola, cómo se está, últimas investigaciones, que además yo reflejo también en mi libro, en mi último libro, Nutre tu vida, ahí se habla de cómo la diana de la depresión, en muchos estudios, pues se refleja que no es tanto una cuestión mental en No, algunos casos, ¿no? Que tiene que ver mucho con la microbiota, que, correcto. además ya no solamente por lo incómodo que es tener una alteración en la microbiota, esa famosa Ujú. disbiosis o SIBO, ¿no? Esas Ujú. alteraciones que son flatulencias, un tránsito intestinal que no es el adecuado, Malas digestiones, todo, claro. sino que también una microbiota alterada puede generar problemas del sistema inmune, alergias, intolerancias Totalmente. en la piel, dificultad para descansar, o sea, incluso fatiga, Sí, malestar. sí, 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 hasta niebla mental. Exactamente, exactamente. Y fíjate, Paola, lo importante que es sobre todo para las mujeres, que nosotros tenemos muchos cambios a lo largo de un mes a nivel hormonal. Hormonal. Las Correcto. hormonas, el sistema endocrino, la microbiota, y en fin, aquí hay unos sistemas que están muy conectados y que si uno se altera, altera al otro. Entonces, Y en tu libro recuerdo que mencionabas también que hasta el cerebro se modifica en diferentes etapas de la vida, que eso es algo que recién se acaba de ver, de descubrir el cerebro de la mujer se modifica en diferentes etapas de la vida. Es sí, tremendo esto.
Efectivamente, Paula, muchas gracias por hacer alusión a este punto, porque es muy interesante y se ha descubierto que, por ejemplo, el hipocampo, la parte del cerebro que tiene que ver con los recuerdos, disminuye, por ejemplo, tiene una variación de tamaño en las mujeres cuando están embarazadas y, por ejemplo, nosotras cuando vamos a tener el periodo, los días previos, hay una subida de progesterona importante, Correcto. aparte de otros cambios hormonales y Ujú. tienen un efecto, ¿no? En los cambios, bueno, en el hipocampo, la parte de las memorias, ¿no? Que estamos un poquito Correcto. letargadas, más, "Joder, parece que no estoy yo muy despejada". Fíjate lo importante que es, ¿no? El decir, oye, pues a lo mejor no es que me tengo que machacar tanto, es que tengo que mirar mejor lo que estoy comiendo para ayudar a mi organismo a que en estos días que voy a, de forma natural e inevitable, voy a tener un cambio hormonal, porque es salud, los cambios hormonales de la mujer es salud, pero que no me altere en el día a día, ¿no? No somos. Correcto. Correcto. Entonces, fíjate la microbiota incluso que altera nuestras apetencias. Ujú. ¿Hasta qué punto tú tienes ese antojo? No tanto quizá porque eres una maniática o eres una persona con debilidad a la hora de elegir alimentos, sino porque a lo mejor tienes unas bacterias que han proliferado más, esas bacterias, Correcto. la apetencia hacia, bueno, más, se declinan más hacia un tipo de alimento y te lo piden. O sea, es que es Y un esto mundo. es súper bueno de entenderlo, por eso me encanta que a la gente se la entrene, por eso estamos hablando de un entrenamiento, por lo que estás diciendo, porque hay veces que la gente piensa que es porque no llega, se frustra, porque no tiene la fuerza de voluntad, y lo que desconoce es que muchas veces es todo lo que acabas de mencionar, ¿no? El ciclo que estás viviendo, el tipo de bacterias, qué es lo que te están pidiendo, cómo poder regular. Y lo que mencionabas antes del mindful eating, ¿no? El tener conciencia de lo que estoy comiendo, por qué lo estoy comiendo. Efectivamente. Un punto que tiene que ver además con la microbiota con la parte de la mente que hablábamos al principio y también la parte de la neurociencia, ¿no? En este Correcto. caso, miramos mucho la ínsula cuando estamos meditando o estamos trabajando la conciencia, la atención plena. La atención plena. Em, es muy importante entender que la alimentación consciente juega un papel fundamental en la adherencia de hábitos saludables. Yo por eso Mm, me especializo mucho en esta parte y lo hago todo en torno a la relación con los alimentos, por supuesto respetando las pautas, como acabo de mencionar, de cada uno de los especialistas exacto. y del Que nutricionista. trabajan en el equipo multidisciplinar que Para que conforma. esto no se confunda porque cada parte tiene su función y es importante que se coordine, Claro. ¿sí? Este punto es fundamental porque yo además en un vaso de ciencia de Puleva, en la Puleva, la marca Sí, Puleva, sí, sí. tiene un blog que se llama Un Vaso de Ciencia, que colaboran pues importantes sanitarios, médicos, investigadores. Yo tuve el gran placer de que me tuvieran en cuenta para una publicación específica del Mindful Eating y ahí pues recababa estudios científicos, metaanálisis y demás que hacían una lectura bastante exacta de los beneficios que esta disciplina tiene cuando se practica de forma habitual, ¿no? Mejoras en trastornos de conducta alimentaria, cuando se hacía, por supuesto, en correlación, ¿no? Como coadyuvante a otros tratamientos, herramientas, pero Ujú. bueno, que generaba una mejora consecutiva, o sea, una mejoría consecutiva y también importante en cuanto a resultados, pues también con trastornos de conducta alimentaria, como decía, la bulimia, la anorexia, el síndrome por Correcto. atracón, temas de obesidad. También se estaba viendo que la atención plena, como tiene un efecto muy positivo en el cerebro, pu- en, pues mejora la atención y por lo tanto temas relacionados con Alzheimer a nivel preventivo. Esto aquí voy a aprovechar para presentar el penúltimo pilar, que es el de los ritmos circadianos, donde yo hago Correcto, súper importante. a los ritmos biológicos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos tengo que hacer la pausa, el descanso? ¿Cómo tengo que trabajar la higiene del sueño, ¿no? Porque si de alguna manera bombardeamos nuestro cerebro a impulsos, o sea, perdón, a impactos, ¿no? Mejor dicho, ¿no? A información, es abrumador. Entonces llegamos a una fatiga mental. De hecho, la mente divagante, que es este estado en el que te sonará a Paula, nos sonará a todos, ¿no? De estar así viendo vídeos y tal. Esto fatiga muchísimo al cerebro. Esto no es relajarte, esto no es desconectar, esto es sobrecargar
tu Como una cerebro. intoxicación de dopamina, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, está el sistema de recompensa de la dopamina, que es bueno y necesario y natural, porque sin él no querríamos mejorar Por nada. supuesto, por O sea, supuesto. que esto, ante todo, es saber que eso es positivo. Pero ¿qué ocurre? Cuando, como todo sistema físico o no físico, tú lo fuerzas, genera una descompensación. Es decir, Claro, claro, entonces, tú no puedes estar todo el día intoxicado de dopamina porque estás lleno de estímulos, ¿no? O sea, no, y de correcto, y información. Tu cerebro necesita procesar. Entonces, como correcto. está abrumado, entra en un estado que tiene de forma natural, que sirve para procesar información de forma positiva, pero cuando tú le estás llevando todo el rato a esa a ese, esta abrumación, ¿no? O sea, esa Sí, sí, sobrecarga de información. sobrecarga, sobrecarga. Ujú. Exactamente, pues llega un punto en que dice, ostras, pues yo me pongo en mente divagante y estoy más tiempo en mente divagante de lo que realmente deberías estar. Y ahí, cuando no, de hecho un estudio de Harvard, quiero recordar que era así, em, sacó que cuando estamos más del 47% del tiempo, o sea, pasamos más del 47% del tiempo en ese estado de más, es decir, pasamos mucho más tiempo del que debiéramos en ese estado. Y eso a la larga genera enfermedades neurodegenerativas, Neurodegenerativas. voces, es decir, por ejemplo, una demencia senil, una persona joven, problemas de Alzheimer, etcétera, que también se pueden ver afectados, ¿no? El desarrollo de Claro. ciertas patologías de carácter mental que podrían evitarse si tuviéramos un uso más consciente. Consciente, sí, siempre desde la conciencia, ¿no? Por eso es súper importante que lo menciones. Y efectivamente también de la alimentación, porque la Claro, dopamina, el azúcar, el cómo alimentamos, también estimula esas partes de nuestro cerebro correcto. y generan unos estímulos que también pueden sobrecargar, como acabamos de mencionar, al mismo, ¿no? Y eso es un problema a la larga. Todo sostenido, todo exceso sostenido es un problema. Porque es un desbalance que se provoca y esto alargado en el tiempo trae consecuencias, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque justamente la visión que tiene este equipo multidisciplinar y esta metodología que han creado es una visión holística, contemplan cada parte, ¿no? Y ¿cuál sería entonces este último pilar que nos quedaría dentro de la metodología? Pues cuál puede ser que es algo fundamental y que que no es que, iba a decir que se me ha olvidado, pero no se me ha olvidado, lo tengo muy presente, por supuesto, pero que hemos dejado para el final. En la actividad física, que yo lo denomino movimiento consciente. Consciente. ¿Por qué? Porque, fíjate, me pasa muy a menudo que me dice la gente, es que yo no tengo tiempo de meditar, yo no sé meditar, es que yo eso de ponerme como los budistas o como en plan la postura del yogi, ¿no? De las piernas cruzadas, tal. Esa es la flor de loto. Efectivamente. Bueno, pero es que tú puedes practicar actividad física y atención plena, Mm, tener unos beneficios muy similares y en muchos casos iguales, depende de cómo lo practicas, por supuesto, haciendo actividad física. Por ejemplo, el yoga, el pilates con máquina, pilates. el Mm, pilates de suelo, el estar andando, caminando, dando un paseo y estar atención plena a mi respiración, correcto, la postura, la propiocepción, ¿no? El correcto. sentido de nuestra postura corporal. Ujú. ¿Qué importancia tiene todo esto? Es decir, la actividad física es fundamental, el deporte es fundamental, el deporte de fuerza, el cardio también es muy importante, también para la salud de nuestro propio cerebro. Por No solo porque supuesto. libera endorfinas y porque nos encontramos mucho mejor, sino porque el cardio sostenido en el tiempo promueve que se genere una neurogénesis, una creación de nuevas neuronas, que no es lo mismo que creación de nuevas redes sinápticas, Mm, neuroplasticidad, son dos cosas muy parecidas, pero no son iguales, ujú. ¿vale? En cualquiera de los dos casos son importantes para la salud de nuestro cerebro, para estar, pues tener un cerebro sano, joven. Y una cosa muy importante, Paola, no pasa nada porque un día comas mal, no pasa nada porque un día tengas un exceso puntual de algo, no pasa nada porque un día no duermas bien o estés mucho rato con el efecto de las pantallas a horas tardías, que no es lo recomendable, ¿no? No, yo en el libro Correcto. dedicamos un capítulo entero, compañeros, Mario Rey, Areli González, José Ramón Bamonte y grandes expertos en cada área, además de actividad física, deporte, José Ramón Bamonte, doctor. eh,
habla, ¿no?, de todos los beneficios que tienen las diferentes etapas de la Ujú. vida, ¿no? Importantísimo. Solamente movernos, hacer actividad física, ¿no? Es que para mí es importante que las personas entiendan que no podemos estar con un estado de látigo y de autoexigencia sobrehumana. No somos, Sí, esto es primordial. No somos robots, porque a veces parece que, vuelvo lo que decía un poco al principio, ¿no? Queremos crear hábitos saludables, vemos que, por ejemplo, en las redes hay gente como muy estoica y que te marca unos objetivos que tú dices, en la vida voy a poder cumplir con todo. efectivamente, efectivamente. Es decir, es humano en un momento determinado tener un exceso de algo. Y hasta en un punto, podemos, bien llevado y bien reconducido, puede ser incluso un punto de partida de mejora. Claro, Te das cuenta de cosas. A veces, ¿quién no se ha sorprendido a sí mismo o a sí misma diciendo: "¿Yo por qué he hecho esto? ¿Yo por qué he comido esto? ¿Y por qué correcto, he hecho esto? ¿Y correcto. yo por qué? Pero de mí, ¿qué tontería me está pasando?". Aquí yo, por favor, digo, en vez del látigo y la culpa, la autocompasión y la responsabilidad, que son, en lo que se fija el coach y lo que el coach promueve. El coach no da consejos, eso es mentira. O sea, un coach profesional puede dar consejos cuando hace asesoramiento de algo en lo que está especializado, como puede dar cualquier persona que está especializado, y es más una mentoría, asesoramiento, en fin. Correcto. Pero realmente el coach lo que hace es hacerte unas preguntas poderosas, está basado en bueno, en el sistema socrático, ¿no? O sea, el arte mayéutica que hablaba Sócrates, ¿no? Hacer preguntas poderosas que lógicamente han sido estudiadas previamente, que se ajustan a unos parámetros, que ha habido que practicarlo mucho, dinamizarlo mucho, entrenar mucho, para que podamos hacer despejo de la persona Y y que llevarlo a que tome o sea, que esa persona llegue a la descubre en conclusión. sí exactamente. Muy bien, Paula, que saque tú te lo sabes perfecto, ¿eh? Tú te lo sabes perfecto. Porque además me consta que eres muy buena en esto también, Gracias, ¿eh? muchas gracias, muchas Debo gracias. decirlo. Y realmente, sacar ese potencial que tiene la persona y ver qué habilidades son, pues son potencialidades que se pueden trabajar y que pueden dar muy buenos resultados a la persona en todo, en cualquier área. Nosotros nos especializamos en el área de salud, de bienestar, porque creemos que es la base para todo lo demás, pero nos existen Correcto, personas correcto. que están haciendo emprendimientos profesionales, gente que ya muchos años trabajando en puestos de muchísima importancia y responsabilidad en empresas muy importantes y que dicen, oye, necesito esto y era para optimizar su salud o verse mejor, ¿no? O A para ese rendir más incluso, poco, para tener más energía, rendir se más y habían han descubierto descuidado. todo. Efectivamente, es que es eso, se habían descuidado un poco, lo habían hecho por una cuestión un poco más de, bueno, me voy a cuidar tal la imagen, ¿no? Y de repente decir, oye, ¿sabes qué? Es que estoy muchísimo más lúcido, es que estoy pletórica, es que ya no, de verdad, o sea, me ha cambiado la vida totalmente. Entonces, no tener miedo a esos momentos en los que uno dice, esa autocrítica positiva está muy bien. Ahora bien, ahí acudir a manos de o sea, ponernos en manos de profesionales y que nos ayuden a sacar potencial. ¿Qué podemos hacer con esto? Me he dado cuenta que esto no lo estoy haciendo bien. O cuando ya estás en el camino, saber que en algún momento lo vas a hacer mal y que vas a tener una recaída de mal hábito. No pasa nada. Lo importante es cómo la reconduces. Y para Exacto, que la excepción no sea exacto, la regla. O sea, exacto, que claro. porque puedes tener una excepción, como lo acabas de mencionar, y hasta es saludable reconocer, uy, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy comiendo esto Es que otro? O eres sea, tener humano. esa conciencia, es humano, Que todo, exactamente. todo nos va a pasar. Una separación, una mala noticia, un familiar Correcto, enfermo, una correcto. preocupación extra. Es que es así. No podemos pensar que nuestra vida es lineal y que ya esas superhombres, supermujeres, como bien, de se levantan a tal hora y tal. Bueno, cada persona es un mundo y hay que aplicar una metodología para ti. Porque mira, yo, por ejemplo, Paola, por la mañana soy muy buena leyendo, estudiando, recopilando información. Soy buenísima, soy como una esponjita. Eso sí, no me pidas que desarrolle, no me digas que haga ciertas gestiones porque me abrumo y me bloqueo. A ver, lo haría igualmente si no me queda de otra, pero yo ya sé cómo van mis ritmos biológicos, mis ritmos Claro, circadianos, claro, y al igual que sé que se genera, por ejemplo, más acidez estomacal por la tarde, por lo tanto, evito tomar alimentos que son fermenten, que hagan, claro. exacto, que aumenten esa acidez estomacal a ciertas horas de la tarde-noche, pues al igual que sé eso,
pues sé que para mí es mucho mejor hacer ciertas actividades de mi labor profesional a unas horas que otras. Y si tengo la suerte de poder organizarme mis horarios, mejor, pero si estoy en un trabajo con un equipo, pues yo ya también sé un poco cómo debo comunicarme con mi equipo o cómo debo organizarme. Eso Correcto. ayuda mucho a la efectividad de los equipos, a la eficiencia A la realmente. gestión, a poder sacar el trabajo, exactamente. Conocerse, ¿no? Siempre teniendo conciencia de todo. Exacto, a mí me pasa muchas veces con nuestros clientes que me dicen, hola, entonces, pues claro, ya sé por qué me pasa a mí eso, que era, anda, pues a mí me pasa eso también. Uy, yo que me machacaba tanto, pero yo decía, es que de verdad que inútil soy. No, no eres inútil, es No, que no, tienes no, 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 no. un cuerpo que tiene una forma de proceder y que además eso cambia a lo largo de la vida. Por lo tanto, viene muy bien de vez en cuando un reseteo, ¿eh? Y ahí un... ¿En qué punto de la vida estás y Exacto. cómo mejorar en ese punto? Y en cuanto a la creación de hábitos, porque sé que esto es algo que también trabajáis, para que sean herramientas, lo que las personas aprendan dentro de la metodología, que puedan prolongarse en el tiempo, ¿verdad? Son herramientas por y para la persona, se diseñan por y para, o sea, porque cada persona tiene una diana, es decir, parte de un Claro, punto A un punto B. claro. Entonces, su punto A es uno y su punto B es otro. ¿Qué hacemos? Adecuamos todas esas herramientas, al igual que se adecúan la dieta. Y además, mira, en NutriPro tengo que decir que tenemos la suerte, Paola, y tú lo sabes, que tenemos especialistas en cada cosa. Entonces, Correcto. cosa dicho muy comúnmente, que está muy mal dicho, pero tú entiéndeme, porque tenemos perfiles, por ejemplo, un dietista nutricionista bueno, pues el tema de la microbiota lo conoce al detalle porque está haciendo un doctorado, porque lleva muchos años estudiándolo y vemos que hay una persona que viene con un diagnóstico de disbiosis, de SIBO y demás, pues entonces ya sabemos a qué ¿A quién profesional. derivar? Claro, Exactamente. y ¿Verdad? sabemos que ahora mismo el tema hormonal, ¿no? En el caso de las mujeres, que es muy sensible, porque además es un tema que afecta muy directamente al estado anímico de la persona, Anímico. la Sí, sí, mujer, sí, totalmente. de toda la familia, porque al final si uno está mal, el resto va de cabeza. Correcto. También pues hay especialistas en esa área, ¿no? Importantísimo. El tema de la belleza, ¿no? Oye, la belleza es muy importante porque es el cuidado de tu piel, de tu derma, de tu microbiota. También afecta a la piel, por También. supuesto, por supuesto. Hay mucho más de lo que la gente se imagina. Tu microbiota en la piel, o sea, es un órgano importantísimo y Sí, sí, sí. básico. Y aprender a cuidarlo, saberlo que, bueno, pues con una edad lo cuidas de una manera, ahora te ha cambiado, tienes todo eso es súper importante, ¿no? Y sobre todo, a mí me gusta la parte preventiva, la parte de obtención, Correcto, correcto. de, oye, yo me Porque estoy luego sintiendo ya es tratar mal, algo que ya está. O sea, en efectivamente. cambio, y tratar de reconducir lo que ya está, que va a llevar muchísimo más trabajo, muchísimo más tiempo, que si lo tomas como algo preventivo, prevenir llegar a, ¿no? Por ejemplo, ahora se está viendo el efecto de los disruptores endocrinos en nuestro organismo, que sustituye el funcionamiento de las hormonas, algunos de esos disruptores, eso genera es un gran problema. O sea, todo lo que estamos expuestos en el día a día, ten en cuenta que ha sido una gran revolución. Nosotros hace 100 años no teníamos este estilo de vida. No, ni estábamos expuestos a la cantidad de tóxicos, a la polución, a la contaminación, pesticidas, herbicidas, suelos desnutridos. Es que podríamos estar hablando aquí 1000 horas sobre esto, pero es Todo cierto, lo no que estábamos. comemos, que si supiéramos leer las etiquetas y creemos que es saludable, que me vienen muchas personas porque tenemos también veganos y vegetarianos, Mm, y personas que me dicen, pues yo hago una dieta vegetariana tal, y comen cada cosa que dices, pero tú te piensas que por ser vegano, comer eso, que sea vegano, eso es más sano, es un no, y tienes ultraprocesado, un desbalance, ¿eh? es Y tienes un enorme para mí. desbalance tremendo, claro, claro, Entonces, claro. Por eso ese siempre hay que acudir a un profesional, siempre. Y ese desconocimiento, por eso nosotros hacemos pues talleres, charlas, masterclass. Este año vamos a hacer muchas masterclass porque entendemos que cuando una persona va a una masterclass, una charla con nosotros, además son reducidas para que tengamos tiempo de hablar con todos, etcétera, y que todo el mundo pues pueda hacer sus preguntas, ¿no? Que es importante. Dice, ostras, pues fíjate, pues esto es verdad y pues esto resulta que yo pensaba que era bueno y no lo es.
muchos mitos de alimentación, muchos mitos Exacto. de hábitos, muchos mitos de muchas cosas. Entonces, a ver, siempre aprendiendo, Paola, porque nosotros siempre estamos en continuo aprendizaje. Exactamente, exactamente, ¿no? Y para poder aportar justamente eso, ¿no? Es la misión, tanto la tuya como la mía y la del equipo que conforma NutriPro, es dar ese granito de arena, aportar que las personas puedan vivir mejor, con una mejor calidad de vida y tomando las decisiones con la información correcta Y sostenible en el tiempo, y que no sostenible en sean el. dependientes de, que si luego en unos meses quieren volver a preguntar otra cosa o quieren trabajar, dinamizar otro objetivo, dinamizar Fantástico, otro objetivo, ¿vale? Pero que ese sea aprendido y que sepan, o sea, que es básico. básico, correcto. Dependiendo toda la vida de una dieta, no, aprender a comer, aprender a cómo tienes que organizar tus tareas, a aprender a cómo tienes que regular tu estado emocional, porque es determinante, volvemos al tema, fíjate, el 90% de serotonina, el 50% de dopamina, todo se genera en el intestino. Intestino, intestino, correcto, correcto. Roma, me encanta todo lo que estamos hablando. Si tuviéramos que resumir con un mensaje final, ¿qué le dirías a las personas que están escuchando este directo? Pues les invitaría a poner la mente en blanco, la mente de principiante, como dice John Kabat-Zinn, citando Ujú, al padre del mindfulness, em, para hacer un reset y decir, ¿qué es lo que sé? Lo dejo a un lado y voy a escuchar qué hay de nuevo en todo esto que a mí me afecta en mi día a día. correcto. ¿Qué dice la ciencia sobre las nuevas investigaciones sobre temas que al final determinan mi salud, mi bienestar en el momento actual y futuro? Ujú. Y confiar en que algo cuando tú estás escuchando lo está conectando contigo y tiene un sentido, y que tiene un sentido práctico. No se puede ir al ideal, y a mí me encantaría, y tú me conoces, Paola, que Tus hay estándares son muy altos y siempre buscas la perfeccionismo excelencia. y a veces es demasiado, pero tenemos que entender que hay que adecuarlo todo de una forma progresiva, Ujú. paulatina, y no por ello menos efectiva y permanente. Permanente no quiere decir que eso va a ser para siempre, pero sí aprender, ese aprendizaje es lo que nos vamos a llevar con un entrenamiento de microbiota consciente. Aprender a tomar conciencia de nosotros mismos, ¿vale? Em, Realmente el conectar con nuestras necesidades, con nuestras emociones, es decir, aprender a escuchar las emociones, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, esto también lo nombro en mi libro, Mm, eh, agradables o desagradables. Una emoción desagradable indica una necesidad no satisfecha, que no está realmente satisfecha. Entonces, no hay que inhibirnos, no, no, no hay no, que disociarnos, hay que conectar. Entonces, conectar. todas aquellas personas que realmente saben que la salud o el bienestar es la base para cualquier otra Todo, cosa en la vida, ¿vale? Pues todas esas personas que realmente piensan que pueden mejorar y que pueden optimizar sus capacidades, que tienen todavía mucho por hacer, o que tienen sueños que todavía no están cumplidos y por qué no. porque no, exactamente. No importa la etapa en la vida en la que estés. Mira, y con esto y para terminar, te digo, hace muy poco había con nosotros una chica, bueno, una chica es una señora y tiene ya sus casi 60 años y nos decía que nunca hubiera imaginado tener el cuerpo que tenía y sentirse como se sentía, porque había tenido muchas intolerancias y alergias que no habían sido diagnosticadas y le Mm, habían estado generando muchos problemas de inflamación, de dolor y de muchísimo malestar e incluso estado de ánimo muy, muy afectado. Y le habían llegado a diagnosticar por depresión, etcétera. O sea, era un tema delicado. Y esta señora decía, es que no me lo puedo creer que ahora yo hago mi yoga, hago mi spinning, hago mi zumba, hago todo, me voy de viaje, me lo estoy pasando bomba. Y oye, en la vida siempre pasan cosas, pero es que me encuentro tan bien que yo me encuentro mejor que ahora que cuando tenía 30 años, cuando tenía 20 años. Entonces, eso es posible. Gracias a todos los Y avances. cómo nos llena de satisfacción recoger testimonios así y saber que hay
personas a las cuales puedes ayudar, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que más te mueve, Roma, y a todo el equipo que conforma también NutriPro. Pues sí, el sobre todo sentirme satisfecha y que, bueno, por lo menos saber que hacemos lo mejor que sabemos y cada día aprendiendo para hacerlo mejor. Y esa filosofía está en cada uno de los miembros del equipo, incluida en ti, Paola, que Gracias. es un placer siempre ver cómo pones alma y corazón a todo lo que haces. Y eso es lo que realmente tiene un valor. Y es lo que, a mí, yo me voy muy feliz a la cama cuando he terminado una sesión y me dice una persona que además suelen ser personas que admiro personalmente en lo Ujú. profesional y en lo personal. O sea, es curioso, ¿no? Tengo ese gran lujo, porque es verdad, un gran lujo que me regala el universo. Y que me digan eso, me digan, pues siento esperanza, siento, por siempre les digo, dame una palabra de devolución, ¿no? Al terminar. ¿Cómo ha sido la sesión? De dice, inspiradoras, o sea, muchísima satisfacción. O sea, cuando ves a personas que admiras, decirte que gracias a esa sesión están más inspirados, Qué más bueno, felices, más satisfechos, ostras, pues qué algo bueno. está haciendo bien. Qué bueno, qué bonito, qué bonito. Pues Roma, muchísimas gracias por este tiempo, por toda la sabiduría que nos has expuesto, todo lo que nos has explicado y bueno, seguimos en contacto para seguir haciendo más directos porque me ha encantado este y espero que podamos hacer muchísimos más. Muchas Claro que sí, gracias. Paola. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, siempre. Hasta luego.